Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial que se graba a 9 años de esa sentencia histórica que se dictó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera sala respecto al amparo en revisión 554 del 2023. Estamos hablando de la sentencia de Mariana Lima Buendía y para hablar de esta sentencia nos acompaña doña Irinea Buendía, defensora de derechos humanos, madre de Mariana Lima. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues estamos aquí más que nada para hablar de esa sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le pusieron su nombre en honor a su memoria y que fue histórica, sigue siendo histórica, fue un parteaguas para la investigación de los feminicidios y que se pueda dar justicia y justicia. Vino a ser, vino a ser realmente una luz en esa oscuridad de los feminicidios, porque no encontrábamos de qué forma dar justicia y justicia a todos esos casos de esas muertes violentas. El amparo en revisión 554 diagonal 2013, y que afortunadamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, porque reunía el interés y trascendencia para ser estudiado, para realmente hacer esa sentencia, pues que vino a demostrarle en primera al Estado de México, que no nos creía, que supuestamente, según el dicho del sujeto asesino feminicida, y que era su propio esposo, Julio César Hernández Ballinas, un policía judicial ascendido a comandante en el Estado de México y protegido por la propia Procuraduría, había dicho que mi hija se había suicidado. Por supuesto que mi hija no se había suicidado, y eso lo comprobamos desde el primer momento en que vimos el cuerpo de mi hija golpeado, con claras evidencias de que lo habían bañado, de que lo habían bañado con la intención de borrarle todos los golpes y la sangre, moretones que el cuerpo tenía. Y yo lo que le preguntaba al Ministerio Público en ese tiempo, el 29 de junio del 2010, porque mi hija es muerta con violencia el 28 de junio del 2010, pero el sujeto asesino de feminicida, para poder manipular el lugar de los hechos, tuvo tiempo, se tomó el tiempo necesario, y a mí me avisa hasta las 7 de la mañana del 29 de junio del 2010, con esa intención de borrar todas las pruebas y evidencias que podían culparlo, y que desgraciadamente le había quitado la vida a mi hija Mariana Lima Buendía de una forma violenta. No logró engañarnos, porque ese era el fin de él, pero no logró engañarnos. Y a pesar de que la Procuraduría de Chimalhuacán, Estado de México, lo protegió, no logró engañarnos jamás. Nunca, porque yo desde el primer día que vi el cuerpo de mi hija Mariana Lima Buendía sin vida, yo me di cuenta que mi hija no se había suicidado, que a mi hija la habían matado con violencia, y que había sido ese sujeto, y que yo misma lo señalé delante del Ministerio Público, y que el Ministerio Público ni siquiera quiso escribir como yo lo declaré, porque dijo que yo no sabía. El cuerpo de mi hija hablaba, aunque ya no tenía vida, hablaba, y hablaba de la violencia que había sido ejercida en su cuerpo los últimos segundos, minutos de vida que tuvo. Entonces, por eso no logró engañarnos, y así lo denunciamos de esa forma, de que mi hija no se había suicidado, de que a mi hija la había matado con violencia Julio César Hernández Ballinas. Pues esta sentencia, Mariana Lima Buendía, amparo en revisión 554 diagonal 2013, viene a darnos la pauta más que nada para iniciar una lucha
A partir del 25 de marzo del 2015, fecha en que nos fue dada esa sentencia, ese amparo en revisión, y que a partir de allí obligó al Estado de México, a la Procuraduría del Estado de México, a formar un grupo multidisciplinario con perspectiva de género. Todos los que participaron en esa averiguación previa, porque era averiguación previa, todavía no era carpeta de investigación, y, y viene a darnos la pauta más que nada por la lucha que iniciamos mi familia y yo, en donde en esa lucha ya habían pasado 6 años cuando deciden consignar el caso después de 15 meses de investigación, en donde determinan la responsabilidad de este sujeto, Julio César Hernández Ballinas, policía judicial del Estado de México, esposo de mi hija Mariana Lima Buendía. Y, y bueno, pues esa lucha fue ardua, fue algo que logramos que muchas personas creyeran en lo que decíamos, porque yo las invitaba a no guardar silencio. Yo leí ese poema del doctor Miguel Lorente, médico español, y que nos invita siempre a no guardar silencio, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada cambia y de nada sirve. Y el silencio es el ruido de fondo de las violencias machistas, y no lo vamos a callar jamás. De la memoria de mi hija Mariana Lima Buendía, porque desgraciadamente este sujeto asesino feminicida no tan solo le quitó su proyecto de vida, le quitó la vida misma. Mi hija era una joven de 29 años que había estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella quería ser licenciada en Derecho. De hecho, ya como abogada ya llevaba algunos casos. Ella siempre quiso defender a la gente humilde, la gente que no tuviera para poder pagar un abogado, porque desgraciadamente en el medio en que nosotras vivimos, en el medio donde nosotras nos desenvolvimos, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y desgraciadamente hay mucha corrupción, que genera impunidad, y entonces ella, por medio de eso, quería realmente apoyar a toda la gente humilde. Desde el momento en que una vez yo mandé a mi hijo, a uno de mis hijos, yo maquilaba ropa y lo mandé a traer un tubo de hilo, y allá en la calle lo alzó una patrulla, se lo llevó. Nosotras en ese momento pues no sabíamos, y mi hijo en ese momento tenía como 13 o 14 años, era un jovencito que iba a la secundaria, y entonces se lo llevaron, se lo llevó esa patrulla, lo fue a aventar. Pues yo supongo, por lo que mi hijo me decía, que lo fue a aventar por allá, pues lejos de donde nosotras vivíamos. Llegó mi esposo de trabajar y mi hijo todavía no llegaba. Y íbamos a ir a levantar la denuncia cuando mi hijo llegó lleno de tierra, lleno de lodo, y ya nos dijo que lo había levantado una patrulla, que le había quitado su dinero porque le había yo dado un billete de 100 pesos para que comprara ese hilo. Y a partir de allí mi hija dijo: yo voy a estudiar derecho, porque aquí la policía es muy injusta. Mi hijo, siendo un niño todavía, porque era un niño, y lo habían levantado, lo habían sometido como si hubiera sido un vil delincuente. Lo aventaron allá en medio de la oscuridad, y ha de haber llegado como entre 10 o 11 de la noche a nuestra casa en ese tiempo. Entonces de allí surgió la idea de que mi hija iba a estudiar derecho. A ella le surgió esa idea
por la ligereza con que la policía Sí. levantaba a quien fuera. Entonces, pues ya más adelante, cuando pasó el caso de mi hija, nos dimos cuenta que realmente, pues sí hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, porque nosotras nunca nos hubiéramos, como familia, nunca nos hubiéramos dado cuenta, tal vez, aunque de lejos se menciona, se oye, se escucha, pero nunca nos hubiéramos integrado de la forma que nos integramos hasta que le quitaron la vida con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía. Y en esto que nos comparte, y que además le agradecemos, nos permite ver este, este compromiso de Mariana por, por defender las causas, por defender a quienes menos tienen. Y eso me da pie a retomar algo que usted ha dicho. Usted ha dicho que Mariana Lima sigue litigando a través de su sentencia, una sentencia que además yo he visto que la acompaña a usted, que usted conoce muy bien. ¿Qué simboliza esa sentencia de Mariana Lima para Irinea Buendía? Esa sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mí es un orgullo cargarla, es una satisfacción. Pienso que llevo la justicia y justicia allí para cualquier persona que se atreva a mencionarla. Siempre cuando yo hablo de la sentencia Mariana Lima Buendía, yo lo que digo es que es un manual, porque eso es lo que es un manual, debería de ser un libro de bolsillo, que cualquier ministerio público, cualquier policía de los tres niveles, cualquier juez, cualquier fiscal, debería de traerlo en el bolsillo, debería de leerlo, porque allí indica exactamente los pasos a seguir y cómo se tienen que dar esos pasos para poder resolver un feminicidio, incluidos los suicidios y los accidentes, en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. Eso significa para mí un parteaguas, una lucha contra esas autoridades indolentes, insensibles, que desgraciadamente no tienen empatía con nosotras, porque a nosotras, como madres de víctimas, nos tratan como chismosas, liosas, quejosas, mitoteras, que no tenemos que hacer, que, que, que estamos allí exigiendo justicia porque es nuestro derecho, pero ellos piensan, ellos y ellas, las autoridades, porque muchas veces, aunque sean mujeres, tampoco son empáticas. Desgraciadamente el sistema patriarcal las ha jalado tanto, les ha metido tanto el chip de, de que, de que la misoginia tiene que darse, porque si no, 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 no pueden ellas seguir haciendo esa corrupción y esa impunidad. Y desgraciadamente no quieren destapar las cloacas que hay en muchas fiscalías. Yo considero que en todas, pero, pero desgraciadamente se resisten a investigar porque no les genera dinero. Y finalmente lo que quieren es dinero porque hay muchos casos, digamos, ahorita yo estoy acompañando un caso y no es el único que he acompañado, hay varios casos en donde, bueno, ese caso que estoy acompañando tiene más de 2 años, también fue en el Estado de México, en donde detienen al asesino feminicida, este eh, ese mismo día que le quita la vida con violencia a su pareja, lo ponen a disposición los policías, ante el Ministerio Público y pues yo considero que el Ministerio Público es el que lo deja salir porque si ya está puesto a disposición, ya está en las galeras, no va a salir así como por arte de magia, la magia no existe y lo dejan salir. Y ahora argumentan, ahora que yo tomé el caso, argumentan que cuando lo dejaron salir a los 10 minutos llegó la orden de aprehensión. Ajá, ¿y eso qué?
¿Eso que nos soluciona? Si finalmente ahorita, ¿dónde lo vamos a agarrar? Entonces allí hay un caso muy grave de corrupción, desgraciadamente, en donde, en donde se tiene que denunciar a esos servidores públicos que incurrieron en esa fuga porque eso es una fuga, y una fuga permitida, porque ellos fueron los que dejaron salir a ese sujeto asesino feminicida. Y vemos cómo en pleno septiembre del 2024 se siguen repitiendo los mismos vicios, los mismos vacíos, y que precisamente por no aplicar esa sentencia que es como un manual, y que todo aquel o toda aquella que lea esa sentencia sabe que Mariana va a seguir litigando por medio de esa sentencia. Entonces, eso es lo que pasa, que no quieren tomarse, les da flojera. Les da flojera y son cuadrados, son cuadradas, y nada más a lo que ya saben, a lo que ya hay, pues eso es lo que hacen. Y la perspectiva de género pues vino a modificar la forma de investigar los feminicidios. Claro. Hace 2 años, en noviembre del 2022, usted decidió emprender una caravana a nivel nacional para dar a conocer la sentencia de Mariana Lima. Esto implicado, como ya no lo decía hace un momento, visitar fiscalías, ministerios públicos, Sí. haciendo esta pues labor de convencimiento. ¿Qué se ha encontrado en ese camino? Porque además vemos un país con profundas desigualdades, pero también, usted ya lo decía, donde hay casos de corrupción, de impunidad. Pues me he encontrado con mucha corrupción y mucha impunidad. Ni siquiera la que yo pueda imaginarme, hay más todavía. Y, y, y en ese momento que yo empecé a hacer el recorrido en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, pues en muchas fiscalías no me han querido abrir la puerta, y pues hemos tomado la calle junto con madres de víctimas de feminicidio, como en Baja California Norte, que la fiscal de allí me ofreció invitarme a conocer las instalaciones de la fiscalía, pero yo no quiero conocer los edificios. Yo quiero hablarle a las personas, a las autoridades, ya sea fiscales, policías, jueces, quienes estén dispuestos a escuchar de qué forma tienen que investigar los feminicidios, de qué forma se tiene que aplicar la perspectiva de género y la debida diligencia. No puede haber debida diligencia en un caso como el de mi hija Mariana, que tuvieron que pasar 13 años para poder lograr una sentencia condenatoria. Tuvieron que pasar 5 años para que nos diera la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa sentencia, Mariana Lima Buendía, y que, vuelvo a repetir, lleva su nombre en honor a su memoria, y que si no nos hubiera dado esa sentencia, Mariana Lima Buendía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de mi hija siguiera en la impunidad. Entonces, para mí es muy importante esa sentencia, porque finalmente, como vuelvo a repetir, allí están las indicaciones de cuántos peritos se deben de traer, de los dictámenes que se deben de hacer, de qué es lo que tiene que hacer los primeros respondientes, que se les tiene que capacitar en perspectiva de género para que no nada más vayan a contaminar el lugar. Entonces, toda esa parte es la que esta sentencia explica, y que desgraciadamente yo he llegado a la conclusión de que si no la quieren leer, de que si no la quieren aplicar, es porque no quieren que se acaben los feminicidios. ¿Por qué? Porque les reditúa dinero. La corrupción genera impunidad, y la corrupción genera dinero. Entonces, si no quieren aplicarla es por eso. No se necesita tener más que tres dedos de frente para llegar a la conclusión de que muchas veces las propias madres les dicen: queremos que se investigue como la sentencia Mariana Lima Buendía, y las propias autoridades no quieren. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con esos feminicidios?
si finalmente las propias autoridades, cuando se hace una denuncia de un feminicida, los dejan libres, haciendo ellos mismos o ellas mismas, las autoridades, asesinos seriales? Porque un sujeto asesino feminicida que lo denuncian y lo dejan libre, sigue buscando mujeres para seguir matando con violencia. No, no podemos cerrar los ojos ante lo que representa el feminicidio en nuestro país, porque sabemos que diariamente en nuestro país se les quita la vida, se nos quita la vida a las mujeres, 11 mujeres diariamente. Y retomo esta cifra porque yo sé que el responsable del crimen de su hija fue sentenciado a 70 años de cárcel. Sin embargo, sí me gustaría que nos pudiera compartir para Irinia Buendía qué medidas de no repetición deberían de tomarse para que terminen estos feminicidios en el país. Bueno, es que realmente volvemos a lo mismo. Mire, eh, las medidas de no repetición serían las buenas sentencias que dieran, pero aparte de eso, los sujetos asesinos feminicidas apelan y una de dos, hay veces que les dan sentencia absolutoria o hay veces que les reducen la sentencia. Entonces, si ya se les comprobó que realmente son responsables de esas muertes violentas, ¿por qué se les tendría que hacer otro proceso en donde se les den sentencias absolutorias o simplemente en la apelación se les den sentencias absolutorias o se les reduzca la, la, la sentencia? No va por allí. No va por allí porque finalmente ellos mismos, como dije hace rato, siguen haciendo asesinos seriales. Además, en mi recorrido de que he visitado 27 fiscalías de 27 estados, me faltan 5 estados para concluir los 32 estados que hay, las 32 fiscalías que hay en la República Mexicana. Me di cuenta de que casi en todos los estados hay comunidades rurales. En esas comunidades no se investigan los feminicidios. En esas comunidades los feminicidios pasan a ser invisibilizados porque muchas veces en las comunidades la economía no está tan buena como para poder ir a denunciar hasta la fiscalía un feminicidio, y entonces pues hay que resolver lo que es primero. Las, las autoridades de allí, por sus usos y costumbres en las comunidades, lo que les dicen: ahí está tu muerta, agárrala, llévala, llévatela y entiérrala. Y san se acabó. Eso es lo que les dicen. Entonces, obviamente, pues ellas es lo que hacen, porque dicen, bueno, no se puede hacer más, ya nos dijeron aquí que eso hiciéramos, pues eso vamos a hacer. Y en ese desconocimiento que tienen las familias, pues no lo hacen, no denuncian, se quedan calladas y entonces todos esos feminicidios son invisibilizados. Entonces no son 11, ni 12, ni 13 muertes violentas cada 24 horas, son más, pero desgraciadamente el propio sistema no lo quiere reconocer porque según no quiere asustar a la población, cuando que la población pues ya estamos asustadas entre homicidios dolosos, porque ahora desde el 2018 el, el, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dijo que se iban a investigar los feminicidios, las muertes violentas de mujeres, como homicidios dolosos. A partir de allí, por eso dicen que la cifra bajó, la cifra se redujo, pero no es cierto. Claro que sí bajó, pero no bajó porque no sean más feminicidios los que hay. La cifra bajó porque ahora son investigados como homicidios dolosos. Un homicidio doloso no tiene razones de género y un feminicidio sí. Entonces no se pueden acreditar las razones de género en un homicidio porque simple y sencillamente en un homicidio no existen.
Entonces esa es la situación que estamos viviendo y en donde vuelvo a ser muy insistente de qué forma la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene a ser una parte muy importante en la investigación de los feminicidios para poder tener acceso a la justicia y justicia, en donde le demostramos nosotras al Estado de México que cuando se investiga con perspectiva de género se puede acreditar el feminicidio en un suicidio como el que querían que mi familia y yo reconociéramos que había sido un suicidio de mi hija cuando mi hija no se había suicidado y quedó plenamente demostrado. Muy, muy dura, muy dolorosa esta por realidad que nos comparte respecto a cómo está el problema de los feminicidios en todo el país y que además usted ha vivido muy de cerca. Y quisiera saber si es esto también lo que la ha motivado a presentar una iniciativa en, llamada Mariana Lima, una iniciativa para que se investiguen los feminicidios con perspectiva de género. Sí, eso es lo que me ha motivado a presentar esta propuesta de ley. Mariana Lima, buen día, para que los protocolos, las leyes, los lineamientos, los estándares, los criterios realmente sean investigados, así como dice la sentencia Mariana Lima Buendía, en donde realmente lo que yo quiero es que se resalte pues los tres efectos que resume esa sentencia Mariana Lima Buendía y que el primer efecto es que toda muerte violenta de mujeres sea investigada con perspectiva de género y debida diligencia para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. El segundo efecto es que los servidores públicos corruptos, omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia, sean sancionados. Y el tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia, en donde vemos, por ejemplo, que no sé si realmente no se conozca la perspectiva de género o no se quiera aplicar. En ese recorrido que he hecho de los 27 estados, el único estado que incorporó la sentencia Mariana Lima Buendía, los tres efectos, en su universidad judicial fue Durango, para ver si otro estado replicaba. El único estado que replicó fue Jalisco, pero solo en la maestría. Y aquí cuando habla de modificar patrones culturales y fomentar la educación, yo lo que entiendo es que debería de modificarse el plan de estudios en donde se haga un plan de estudios que desde preescolar se pueda aplicar esa perspectiva de género, se pueda enseñar hasta la universidad, hasta la maestría y hasta el doctorado en derechos humanos también, porque nos importa más que nada la seguridad de nuestras hijas, de nuestras nietas, de nuestras amigas, de nuestras primas, de nuestras madres, las que todavía tenemos de todas las mujeres nos importa la seguridad en donde puedan salir de su casa y sepan que van a regresar, pero que van a regresar con vida, porque ahorita salimos, pero no sabemos si vamos a regresar o cómo vayamos a regresar. Totalmente, que podamos salir a las calles seguras. Quisiera que nos pudiera compartir, no hay un término para definir la pérdida de una hija, de un hijo, no existe tal término.
¿Cómo ha sido este caminar con ese dolor? ¿Cómo vive con tal dolor en el día al día? ¿Cómo lo dialoga con sus dos hijas, sus dos hijos, sus nietos? Es muy difícil poder abordar ese tema. Sí lo tocamos, pero es muy doloroso. Es muy doloroso y regularmente cuando tocamos ese tema, pues es para poder decir que salgamos extremando todas las precauciones, que nos volvamos muy observadores, muy observadoras de todo lo que nos está rodeando, porque en la medida de esa seguridad que nosotras nos volvamos observadoras y observadores, va a en esa medida que hagamos todas esas cosas que yo les digo, pues va a radicar más que nada nuestra seguridad porque muchas veces vamos distraídas y eso les permite a a las personas que nos quieren atacar a darles como el permiso, digo yo, de poderse acercarnos a nosotras y sin que nosotras advirtamos realmente que hay un riesgo. Entonces, desgraciadamente, nos volvemos muy vulnerables ante la gravedad de la situación que estamos enfrentando y pues sí, hablamos esa parte en que nos volvamos completamente observadoras. El mismo dolor, el miedo que se pueda sentir, les motiva a seguir luchando. Sí, es un miedo terrible. Ya no se puede vivir sin miedo. Desgraciadamente, cuando uno pierde una hija o un hijo, yo considero que ha de ser el mismo dolor, porque finalmente son nuestras hijas o nuestros hijos. Entonces, es algo verdaderamente lamentable en donde no se puede medir esa capacidad de dolor. Yo creo bueno, yo lo digo de forma personal, yo me quería volver loca. Yo creo que si no hubiera salido a las calles a gritarlo, a exigir justicia, yo creo que me hubiera vuelto loca. Yo me hincaba en mi habitación, en mi recámara, y lo único que le pedía yo a Dios después de hacer mi oración era justicia y justicia. Es algo muy terrible con lo que no se puede vivir, en donde yo consideraba que estaba a punto de perder la razón porque yo gritaba, le gritaba a Dios. No le preguntaba por qué, yo lo único que le gritaba es que quería yo justicia, que él era el único testigo que teníamos, porque ¿quién llama a gente para matar? Mi hija vivía como si hubiera vivido en el castillo de la pureza, solamente él con este sujeto asesino feminicida, en donde pues era una casa que estaba ella allí sola y no sé, si no era lo estrictamente necesario que tenía que salir, no tenía que salir. Entonces, entonces yo considero que vivía como en el castillo de la pureza. Y desgraciadamente pues el sujeto asesino feminicida de mi hija Mariana Lima Buendía, pues es un sujeto muy violento, en donde pues desgraciadamente se atrevió a quitarle la vida. Y, y ese dolor creo que nunca pasa. Nunca pasa porque finalmente mi esposo no lo pudo hablar, se encerró en un mutismo, en un silencio, que él decía, es que no sé qué decir, no tengo nada que decir, ¿qué digo? ¿Qué digo? No, no sé. Y,
y finalmente ese mismo dolor se lo llevó. Él murió hace, ya van a ser 7 años, y nunca lo pude hablar, nunca lo pude externar. O sea, nosotras, mi familia y yo nos considerábamos una familia muy unida, como una familia muégano. A partir de que dan la orden de aprehensión, como ya de por sí éramos vigiladas por este sujeto, pues se empiezan a acrecentar los perseguimientos. Somos extraídas de donde vivíamos, mi esposo, una hija y yo, y mis otros hijos ya no vivían allá, ya vivían con sus propias familias y no quisieron salirse del lugar donde vivían, a pesar de que sí también eran hostigados. Han tenido varios intentos de muerte, intentaron secuestrar o desaparecer a una de mis nietas, y desgraciadamente pues hemos vivido con ese miedo que muchas veces viene a convertirse en terror, en pavor, y desgraciadamente el pavor paraliza y muchas veces ya no sabe uno para dónde hacerse. Entonces así hemos vivido, y muchas veces, aunque quisiéramos hablarlo con entera libertad, muchas veces no se puede. Y en ese camino de exigir justicia y justicia, me comentaba hace un momento que se ha encontrado también a mujeres que la han acompañado, mujeres que han vivido ese mismo dolor, y esto de alguna manera pues las inspira a saber que no están solas, que están acompañadas. La Asociación Mexicana de Juzgadoras le entregó este año un reconocimiento a ese labor como defensora de derechos de las mujeres. ¿Qué sigue para usted, doña Irinea? Buen día. ¿Qué hay más adelante en esta lucha por justicia? Pues lo que sigue es concluir con la caravana de las 32 fiscalías de los 32 estados, que me faltan 5, y luego sigue visitar nuevamente los congresos, porque solamente se dio en esa propuesta de iniciativa de ley, solamente se dio en 2 estados, todavía no los mencionamos, vamos a dar a conocer más adelante cuáles estados son, y, y, y seguir esas visitas a los congresos, más que nada para ver si tienen a bien que se haga ley, porque realmente la violencia feminicida no se ha detenido. La mano feminicida que se levanta para seguir cortando vidas de mujeres, no hemos logrado detenerla. Y entonces son demasiadas vidas, son muchas vidas de mujeres de todas las edades, porque ahora ya también matan con violencia a niñas, matan con violencia a mujeres de la tercera edad, y seguimos en esa cifra, en esa espiral que desgraciadamente sigue y sigue y sigue y sigue. Y estos sujetos asesinos feminicidas no tienen llenadero, como dicen. Ya mataron a una, quieren seguir matando a más y más y más, y desgraciadamente el mensaje que las autoridades les mandan es que pueden matar a cuantas quieran y no pasa nada. Y yo lo que quisiera solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que en esa justicia y justicia que nos han dado, con esas sentencias que muchas están en firme ya, pero a pesar de que están en firme, todavía los sujetos asesinos feminicidas tienen 8 años para poderse amparar y ver si encuentran tierra fértil en algún juez que puedan darles un saludo muy prolongado y salir libres. Entonces yo creo que es muy importante esa parte, no porque estemos nosotras, así como dicen que queremos hacer negocio de nuestro dolor,
No se trata de negocio, pero también el Estado es responsable y la deuda que tiene con nosotras como madres de víctimas cada día se hace más grandes y ellos como autoridades son los responsables. Le agradezco mucho estas palabras y esta entrevista. Doña Irina, buen día. Muchas gracias. Gracias a usted y a todo su equipo. Y muchas gracias a usted por seguir esta entrevista que se graba en el marco de 9 años de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta pronto.